Cada vez que llega el otoño tenemos episodios de lluvias muy intensas en el Mediterráneo, concretamente lluvias que en ocasiones parecen ser el diluvio universal. Esto no corresponde a un patrón de cambio climático, sino a un patrón de nuestro clima mediterráneo que es muy habitual. Por lo tanto, los ciudadanos y sobre todo los gobiernos deberíamos de estar preparados para estos episodios, pero no siempre es así. Y aún así, hay veces que esto no es suficiente. Resulta que los veranos tan cálidos de esta zona del país, con otoños cada vez más calientes, hacen que la temperatura del Mediterráneo esté por encima de la temperatura habitual que tendría que estar en estas fechas. Como consecuencia de ello, cada X años, las tormentas, cuando llega el frío y empiezan a llegar los primeros frentes fríos, se alimentan de este agua del Mediterráneo excesivamente caliente, que 1 o 2 grados puede parecer que no es nada, pero en realidad eso es combustible para las tormentas. Esto, sumado a una serie de circunstancias que cuando se suman hace que en vez de que te caigan 100 te caigan 400, pues hace que tengas el cóctel perfecto para que haya inundaciones. En España, concretamente en el último siglo, hemos tenido 2 grandes inundaciones en la provincia de Valencia que son espectaculares. La del año 57 podría haberse repetido este año, pero por una vez los humanos aprendimos y decidimos ser más espabilados que el tiempo. Resulta que el río Turia, que es el río que atraviesa Valencia, es el río en el que la ciudad creció y a través del cual se desarrolló. Pero esto tenía una contrapartida importante. Cuando venían las lluvias fuertes, el río se desbordaba y arrasaba la ciudad. Y esto fue lo que pasó en el 57. Si veis las imágenes que hemos visto estos días de Catarroja, por ejemplo, eso era la ciudad de Valencia en el año 57, con menos coches y en blanco y negro, y en un país mucho más pobre. Como resultado, la ciudad quedó devastada, y entonces el gobierno de aquel momento, que era del régimen franquista, va a decidir hacer un nuevo cauce del río que bordeara la ciudad por fuera para evitar que esto volviera a pasar. En realidad, se hicieron 2 planes. El río actual, que es el que circunvala la ciudad, y también iba a haber una presa que jamás se hizo, que no hubiera sobrado, pero que no se llegó a realizar porque nunca más se hizo falta, porque cada vez que pasaba un episodio como el actual, el río era suficiente. Es decir, que aunque haya sido un desastre, que lo es y hay que ayudar, hubiera sido mucho peor sin esa obra arquitectónica faraónica. La otra inundación importante fue la del 20 de octubre de 1982, y esta ocurrió en Tous. Tous, que no lo conoceréis, es un pequeño pueblo de Valencia que tiene una presa. Lo increíble de este caso es que aquí, a veces, la mano del humano demuestra que es muy útil, pero que a veces puede ser muy inútil. ¿Cómo es posible que una presa saltara por los aires? La presa de Tous reventó y se llevó a todos los pueblos que había arriba abajo, porque una vez que reventó, el agua salió a todo lo que daba de sí. Y esto causó un destrozo muy importante en estas ciudades, que de hecho se las llevaron, tuvieron que hacerlas nuevas. Algunos pueblos que pillaron por toda la zona del cauce del Turia de ahí quedaron totalmente devastados, y algunos se reconstruyeron más arriba por si alguna vez pasaba otra vez que no les pasara. Bueno, como resultado, han tenido que hacer una nueva presa de Tous. Y en todo esto también viene a colación el hecho de que ahora, no sé por qué, con esta moda que se lleva ahora de la Unión Europea de que hay que quitar las presas a los ríos. El río Turia y todos los ríos de España tienen que tener presas, por muchos motivos. Por la sequía, la primera; por lo segundo, para el riego; y por lo tercero, para control de estos diluvios universales que ocurren en el país, que no ocurren nunca, porque con que te ocurran una vez cada década ya te han destrozado la vida. Entonces, ¿a santo de qué esta costumbre de quitar las presas, que es una de las mejores cosas que hemos hecho los españoles en un país seco, que además luego tiene diluvios? Es que no lo entiendo.